mensaje a la iglesia de Tiatira. Vimos en las predicaciones anteriores, ¿verdad? Vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor. Vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia que no hubo ningún reproche de parte del Señor a esta iglesia y se mantuvo fiel en medio del sufrimiento. Y también la semana pasada hablamos acerca del mensaje a la iglesia Pérgamo, una iglesia que había sido permisiva con respecto a la doctrina y a la enseñanza falsa. Y el día de hoy estaremos hablando de la iglesia de Tiatira, una iglesia que también fue permisiva como Pérgamo, pero en este caso a la inmoralidad. Y estos mensajes, aunque se escribieron estos mensajes a estas iglesias en el siglo I de nuestra era, estos mensajes, como igual toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, es atemporal, es decir, que la aplicación es para la iglesia en aquel entonces, como lo es hasta el día de hoy, para todas las iglesias locales, para toda la iglesia de Cristo. Vamos a leer el pasaje bíblico que dice, un versículo cada uno vamos a desarrollar el pasaje, el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor, y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero porque tenéis que retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas por vara de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La palabra de Dios, hemos leído la palabra de Dios y el mensaje a la iglesia de Tiatira, una iglesia que fue permisiva a la inmoralidad. Algunos datos breves, hermanos, de esta iglesia. En el libro de los Hechos 16:14 vemos que la hermana Lidia fue la primera convertida, ¿verdad?, al evangelio en Europa, y la hermana era de Tiatira, ¿verdad? Los que se recuerdan ahí en Hechos 16:14, ella era la vendedora de púrpura, ¿verdad? Dice ahí. Entonces, esta ciudad de Tiatira era una ciudad comercial, ¿verdad? Sin embargo, también se consideró en aquel entonces, en el primer siglo de nuestra era, ¿verdad?, que eran personas y que era una ciudad que tenía un mote ahí como que había mucha gente no muy honesta, gente deshonrada, había corrupción, quizás algo parecido, ¿no?, a la situación que vemos en estos países tercermundistas, ¿verdad? Entonces, y eso llevaba pues a negocios que eran fraudulentos y negocios que no eran honestos, ¿verdad?, en la actividad en que estaba esta iglesia de Tiatira. Una iglesia una ciudad con mucho comercio, pero también, como las demás iglesias que hemos visto, con
una fuerte adoración a los dioses griegos. Ahí tenían el templo para Apolos, para Artemisa, que eran dioses, por supuesto, dioses falsos, ¿verdad? Y que eran inventados, ¿verdad?, por la sabiduría del hombre. Y eso Dios, sin duda alguna, siempre lo condenó a cada una de estas iglesias. Y ahí, donde estaba Tiatira, como también lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, es lo que actualmente se menciona el país de Turquía, ¿verdad? Turquía. Entonces, ahí estaba ubicada esta iglesia de Tiatira. A través de los siglos, ¿verdad?, ese mensaje sigue vigente para cada uno de nosotros. Y vemos en el versículo 18, como en todos los mensajes que se describen a estas iglesias, hay una descripción, hermanos, de Cristo. Cristo, cuando le habla a la iglesia, se presenta a él y da una descripción de quién es él, de cómo es él. Y en el versículo 18 dice, el Hijo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Se presenta como Dios, el Hijo de Dios. Cristo se presenta con este título que comparte la misma naturaleza y la misma esencia con Dios el Padre. Ustedes, si han leído ahí en los evangelios, en el evangelio de Juan, una de las cosas que a Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, lo cuestionaban y lo perseguían los fariseos y le decían, tú blasfemas, le decían a Cristo. ¿Por qué? Porque él decía y él afirmaba con sus propias palabras, y no solo con sus palabras, sino que sus hechos, que él era Hijo de Dios. Y entonces todos se quedaban sorprendidos al escuchar estas afirmaciones y decían, tú blasfemas, porque cuando tú dices que eres Hijo de Dios, tú estás afirmando que tienes la misma esencia y la misma naturaleza de Dios Padre. Y ellos lo querían matar y lo querían apedrear porque lo consideraban algo terrible. Pero lo que él dijo, lo que él hizo y lo que tenemos escrito en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Cristo es cierto, porque él es el Verbo encarnado, Dios hecho carne. Ahorita en estas épocas que pasaron de Navidad, siempre aquel famoso pasaje que menciona de el Emmanuel, Dios con nosotros. Y de cómo es Dios con nosotros, bueno, Cristo, que vino hace más de 2000 años a dar su vida por nosotros en esa cruz para morir por nuestros pecados. Entonces él viene y le dice, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego, su mirada escudriñadora para poner al descubrimiento las intimidades más profundas del hombre. Ningún pecado oculto puede escapar de su conocimiento. Y ese pecado y esa situación permisiva que estaban teniendo algunos hermanos en esa iglesia de Tiatira, porque hay que aclarar que no eran toda la iglesia ni todos los hermanos, ¿verdad? Porque más adelante vemos ahí que había un remanente que se había mantenido firme delante de todas estas situaciones. Viene él y dice, el Hijo de Dios, sus ojos como llama de fuego, él todo lo escudriña, él todo lo sabe, nosotros no podemos escapar. Nadie puede escapar del conocimiento aún lo más profundo del corazón. El hombre, nosotros podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, a los que nosotros conocemos, pero Dios conoce aquellos pensamientos profundos, la intención de nuestro corazón. Y por eso Él se les presenta y les dice a ellos que más adelante, como leímos ahí, que habían conocido las profundidades de Satanás, le dice, yo conozco tus profundidades, hasta lo más íntimo, lo más profundo del interior del ser humano. Ningún pecado escapa, nada puede escapar del conocimiento de Dios. Entonces les dice, yo sé cómo están ustedes, yo sé qué ocurre con ustedes, con sus vidas. Y le dice ahí también, se describe como pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y sabe qué significa eso, ¿verdad? Era algo muy común también que se producía en esa ciudad de Tiatira, ¿verdad? Y entonces eso significa que él estaba listo para entrar en juicio
y pisotear y destruir a sus adversarios, ¿verdad? Algunos podría asustarse, quizás algunos cristianos quizás podían haber estado asustados al saber de la situación, de las profundidades de Satanás y de las cosas que estaban ocurriendo, y quizás tenían cierto temor y permitían esa situación dentro de la iglesia. Pero le dice: yo soy el que estoy listo para vencer toda iniquidad. Cristo se presenta con una intención judicial contra quienes mantienen una conducta contraria a Él y a su voluntad. Por eso nosotros, como cristianos y como iglesia, llamamos a través de la predicación de que el hombre es necesario, de que se arrepienta de sus pecados, porque si no se arrepiente de sus pecados, entonces está en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su palabra, en contra de lo que Él ha establecido. Y no hay cosa más horrenda y más horrible para el ser humano, y el ser humano no es consciente de ello, de que esté en contra de Dios. Es mejor estar en contra de este mundo que estar en contra de Dios. Pero también menciona en este versículo 19 las virtudes. Esta iglesia tenía unas virtudes muy hermosas, y Cristo no deja pasar por alto lo bueno que estos cristianos y esta iglesia hacían en su momento. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ese versículo 19 encontramos las virtudes de esta iglesia que nosotros, por supuesto, hermanos, debemos de imitar y debemos de perfeccionar cada día en nuestra vida. Miremos que comienza diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo conozco tu forma de vivir. Y las obras aquí corresponden, hermanos, al fruto del Espíritu Santo, que son obras producidas por Dios en el cristiano. Esas obras debemos nosotros de aclarar que no son obras para salvación, porque el cristiano, el ser humano, es salvo por medio de la gracia y por medio del sacrificio de Cristo. El hombre no necesita hacer absolutamente nada para ser salvo, pero una vez el cristiano, cuando ha sido salvado, cuando es salvo, entonces ahora vive para Cristo, ahora vive para Dios, ya no vive para el mundo, ya no vive para la carne, ya no vive para los deseos de los ojos, ya no vive para las cosas que son temporales, sino que ahora vive para Cristo, ahora vive para Él. ¿Se acuerdan de aquel versículo, no, que dice en Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero mire qué importante lo que dice el versículo 10, ahí en Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, esas obras, ¿verdad?, que no son para salvación, sino que un resultado de aquel que ha sido tocado, impactado por el Espíritu Santo, por el conocimiento de la verdad. Una vez que ha conocido el Evangelio, entonces vive para Dios. Son las obras que Dios ha preparado. Y esta iglesia comprendió eso, hermanos, de que debía de andar en esas obras. Y vemos ahí que describe algunas virtudes. Y dice: yo conozco tus obras y amor. Dice: y amor. Amor. El amor, hermanos, es más que un sentimiento. El amor es acción. Se manifiesta con hechos y bienes a nuestro prójimo. El amor no es algo que sentimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que sentimos, hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra cosa, por decirlo algo. Pero el amor es la convicción firme, hermanos. Es la firme convicción de que si yo sé que lo correcto es eso,
aunque mañana yo no tenga ganas de hacerlo, yo tengo que hacer lo correcto, tengo que hacer el bien, tengo que ser una persona que busque el bienestar, la satisfacción de aquellos que me rodean. No es un sentimiento, es una acción. Como dicen algunos, ¿verdad? Y así es, el amor es verbo, y el verbo entonces es acción y se manifiesta en las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros como cristianos, hermanos, una de las cosas fundamentales, hermanos, en las cuales mostramos amor, ¿saben qué es? Evangelismo y discipulado. Nosotros evangelizamos y le hablamos la palabra de alguien, estamos amando a esa persona. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, te comparto algo sobrenatural, algo más maravilloso que no vas a poder encontrar en cualquier lado en este mundo: la vida eterna en Cristo Jesús. El bienestar queremos el bienestar de esa persona. Lo otro es el discipulado. Para aquellos hermanos que están a nuestro alrededor, queremos el bien, la edificación que nos manda la palabra de Dios, que nos edifiquemos los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros hacemos estas acciones, nosotros estamos amando. Y el amor debe mantenerse con un compromiso genuino y verdadero. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios y dice Jesucristo mismo que el amor es un mandamiento de Cristo. La palabra de Dios dice que es un mandamiento. Jesucristo en Juan 3:34 dijo: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces, ¿qué es? Es un mandamiento. Y amar a aquellas personas que pueden ser difíciles. Ustedes pueden decir, es que es muy difícil amar a estas personas, pero la palabra de Dios nos manda que nosotros amemos de corazón, amemos genuinamente, amemos. Hermanos, si usted recibe un mal, no pague con un mal, pague con el bien, dice la palabra de Dios, dice ahí en Romanos. Entonces, ¿de qué sirve, dijo Jesucristo, que amen a los que os aman, que saludes a los que te saludan, que etcétera, etcétera? Eso lo hace cualquiera, dice. Pero el amar a tus amigos, a tus enemigos, no lo hace cualquiera, sino que alguien que ha nacido de nuevo y que se manifiesta ese fruto, esa manifestación del fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces, que os améis como yo os he amado. Es un amor que se manifestaba en esta iglesia de Tiatira. Había amor. Y ese amor no solamente es un mandato, sino dice en Romanos 5:5 que es don de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso podemos decir nosotros, hermanos, que podemos amar. No podemos decir, no, yo no amo porque no se lo merece. Nosotros somos amados por Cristo Jesús y no merecemos ser amados por Cristo Jesús, pero su amor, porque el hombre es pecador y va contrario a Dios, a su palabra, a su verdad, pero Dios amó, como lo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor, y ese amor es el cumplimiento de las demandas morales de Dios establecidas en la ley. Miremos lo que dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, toda la ley, ¿verdad? Ahora decimos, no, nosotros ya no vivimos por la ley. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, como lo dice Gálatas, andamos en el Espíritu. Entonces, ese amor que se manifiesta en un bien, entonces al final nosotros terminamos, ¿verdad?, cumpliendo, ¿verdad?, todas las demandas. Claro, no lo vamos a hacer a la perfección porque solamente Cristo lo hizo, pero nosotros vamos a seguir lo que Él ha establecido de amarnos. Y dice ahí, yo conozco tus obras y amor, y lo siguiente es fe. Podemos decir que fe aquí significa fidelidad, y es la fidelidad, es la lealtad al Señor como resultado de una correcta comunión con Él, ser leal a Él. Una vez usted se convierte en cristiano, usted es leal a Cristo Jesús, usted quiere vivir fielmente para Él. Si usted peca y usted falla, y usted le va a doler en su corazón,
Y va a mirar al Salvador, aquel que murió por sus pecados, y le va a decir: Señor, perdóname, Señor, y ayúdame para restablecer mi relación contigo. Porque el cristiano le va a querer ser leal al Señor. Como dijo Jesucristo en Mateo 6, 23, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros no podemos como cristianos servir a Dios y luego también querer servir a algo en el mundo, al pecado. Porque entonces ya perdemos la lealtad y la fidelidad delante del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros busquemos y le seamos fiel al Señor. Es lo mejor para el cristiano, mantener su lealtad, como estos hombres que murieron. Vimos en los mensajes anteriores a hombres que dieron su vida por causa del Evangelio, se mantuvieron fieles delante de Él. Y también dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. El servicio es otro, hermano, de las virtudes mencionadas en esta iglesia. Sabemos, hermanos, que la salvación produce un cambio tan radical que el creyente pasa de la esfera de la desobediencia a Dios, pasa a obedecer a Dios, que es posible a causa de la liberación del pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. La verdad que es Cristo libera al hombre del pecado, y al liberarlo del pecado somos libres, pero somos libres ahora para honrar y agradar y servir a Dios. Entonces el creyente, al ser hecho siervo de Dios, por supuesto, hermano, le debe lealtad y obediencia. ¿Servir a quién? Servir a Dios. Y cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros estamos sirviendo a nuestro prójimo. Es cuando nosotros tenemos un compromiso delante del Señor. Es cuando nosotros tenemos un compromiso y llevamos ese compromiso, hermano, a hacerlo con excelencia delante del Señor. Y ahí estamos sirviendo a Dios. Hermanos, es muy importante que nos demos cuenta, ¿verdad?, que podamos servir al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y cada cosa que nosotros hagamos para Él, lo hagamos para su honra, su gloria, en excelencia. Y dice que aparte de conocer sus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia. Hermano, ¿qué es la paciencia? Es lo que le permite al creyente soportar el peso de la prueba, resistir la carga pesada sobre él y seguir sin vacilaciones. Y hay muchas personas que dicen: no, eso es el Evangelio, yo no lo sigo más. ¿Por qué? Porque eso es una carga pesada, el querer honrar a Dios en un mundo pecador. No puedo hacer eso, y abandonan la carga. Pero ¿saben qué? Lo que Dios ha puesto en la vida del creyente, y aquel que es cristiano, Dios le da el poder, la fuerza y la sabiduría para seguir adelante sin vacilar, sin volver atrás. Y Dios nos da esa capacidad, hermanos, de resistir en un mundo, hermanos, que ¿cuánto podemos vivir nosotros acá? 70, 80, 90, 100 años, 105 años, pero la eternidad comparada a esa cantidad de años se queda pequeñito. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta que debemos de seguir al Señor. Pero en medio de esa prueba y carga pesada, el creyente debe hacerlo con gozo. Puede ser que alguno de ustedes esté llevando alguna carga o alguna situación o algún problema difícil. Lo mejor que usted puede hacer es decirle: Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo. Pero ¿qué hace la gente a veces? Abandona, le echa la culpa a Dios y le dice: Señor, ¿yo para qué? Me metí al Evangelio y más problemas tengo ahora. Pero ¿qué va a pasar? Rechazando el Evangelio, rechazando a Cristo, rechazando a Dios. No vale la pena una condenación eterna en el infierno, hermanos, por esta breve tribulación y prueba que podamos tener acá. Paciencia. Esta iglesia se caracterizaba, hermanos, una iglesia que tenía esa paciencia, hermanos, y Dios le daba también la fuerza para poder resistir.
Y dice ahí, termina el versículo 19, y tus obras postreras son más que las primeras. Yo sé que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sabe qué significa eso? Esto significa que las obras que ellos iban haciendo eran mejores cada día. Ellos se iban perfeccionando. A diferencia de la iglesia de Éfeso, como vimos, aquella iglesia había ido en disminución. El amor se había enfriado, iba en disminución. Pero esta iglesia había mostrado en algunas de estas virtudes que iba de menos a más, iba creciendo. Cristo alaba a esta iglesia por avanzar en un mayor compromiso y eficacia en las virtudes cristianas. Nuestro crecimiento debe ser constante. No estancarnos en desarrollar aquellas cualidades que nos hagan semejantes a Cristo. Y una de las cosas de las cuales nosotros nunca debemos, hermanos, como mirábamos el miércoles pasado en el estudio bíblico, la lectura, la meditación de la palabra de Dios, la oración, hermanos, diaria, el arrepentimiento y confesión de nuestros pecados, porque nosotros como cristianos no somos perfectos. Y la iglesia, la asistencia a la iglesia, no solo asistir por asistir, sino buscar edificar y buscar adorar a Dios con corazón genuino y sincero. Crecimiento. El crecimiento se debe caracterizar en nuestra vida. Ahora, hermanos, podemos decir que podemos pasar a algo que podríamos ver como lo negativo de esta iglesia, el reproche a esta iglesia. Hay un reproche de parte del Señor. Parece que este reproche, hermanos, eclipsa, ¿verdad?, aquellas buenas virtudes de esta iglesia. Y le dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, es algo grave, podríamos decir, lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Porque había alguien, hermanos, que estaba ahí induciendo a la inmoralidad. Y es muy importante, hermanos, que la iglesia, ¿verdad?, sepa que deben exaltar la santidad de Dios. Nosotros como cristianos debemos de hablar con nuestras vidas de que Dios es un Dios santo y que está en contra de la inmoralidad. Este mundo, hermanos, es un mundo que promueve la inmoralidad, la suciedad y la impureza espiritual. Y eso como resultado trae ¿qué? Destrucción, hermanos, destrucción. Y habla aquí específicamente, dice fornicación e idolatría, ¿verdad? Si es un en sentido físico o un sentido espiritual, podría ser en los dos, podría ser uno o en los dos. Pero el asunto es que es pecado y que esto hacía de que los que estaban siguiendo esa doctrina y enseñanza, influencia de esta mujer, hermanos, estaban lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, si no luchamos y batallamos día a día como cristianos, entonces el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de la palabra de Dios. Ya no empezamos a sentir deseos por leer la Biblia. Ya no empezamos a sentir deseos para orar y decimos, no quiero orar, no tengo tiempo para orar. Pero eso ha sido producto de que el cristiano le ha dado lugar al pecado en su vida. La santidad ha mermado, la santidad ha disminuido, hermanos, y por eso el pecado debe ser cortado de raíz y no debemos coquetear con el pecado. Si coqueteamos con el pecado, si coqueteamos, hermanos, con las ofertas que este mundo hace, entonces lo más probable es, hermanos, que pueda haber un desliz. Pero nosotros debemos de cortarlo, de pedirle a Dios, hermanos, que corte, que nos ayude, hermanos, a hacer morir el pecado. Tremendo. Dios dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
22, y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios le había dado tiempo, ¿verdad? A esta persona que es llamada Jezabel, probablemente tenga una connotación allá de la reina allá de Acaz, que luchó y batalló con el profeta Elías, que quería destruir a Elías, que hizo que el pueblo de Israel cayera en pecado, en idolatría, promoviendo la falsedad y la doctrina de Baal. Pero le dice, yo le he dado tiempo a arrepentirte. Hermanos, imaginen una situación tan grave. La gracia de Dios siempre está ahí. Lo que esta mujer, hermanos, estaba haciendo, probablemente delante de nuestros ojos no merecía la gracia, no merecía tiempo, sino que nosotros diríamos ya que le caiga el juicio de Dios. Si es posible, diríamos que le caiga fuego del cielo. Pero hermanos, la gracia de Dios para que se arrepintiera no tenía comparación con los pecados que estaban ocurriendo ahí. Y Dios espera, Dios da tiempo. Pero así como Él espera y Él da tiempo, déjeme decirle que también llegue el momento donde si no se arrepentían, el juicio llegaba de parte de Dios. Y muchas personas, hermanos, en el mundo viven en el pecado y dicen, no, yo vivo y hago a mi antojo, vivo como yo quiera, yo no necesito el evangelio, no necesito la gracia de Dios, no necesito la iglesia, no necesito esto y lo otro, y mírame, yo aquí estoy bien. Llegará el momento en que el impío, si no se arrepiente de sus pecados, dará cuenta delante de Dios. Y nada más tendrá que recibir el juicio de Dios y lamentarse y decir, no me arrepentí de lo que yo estaba haciendo mal. Y cuando dice que no quiere arrepentirse, hermanos, ahí está hablando de que esta mujer, de que estas personas eran conscientes de su hacer, pero prefirieron mantenerse en rebeldía delante de Dios. Y ahí es donde hemos de tener cuidado, hermanos, nosotros como cristianos, mantener y proteger su corazón para no ser rebelde a los mandamientos de Dios. Porque cuando eso ocurre, hermanos, habrá consecuencias. Y de hecho Dios ahí en los versículos que acabamos de leer, dice que la echaré, dice, en cama y en gran tribulación. Hermanos, como resultado de persistir en el pecado, porque el resultado del pecado, como dice la misma escritura, es muerte. Hermanos, si ellos persistían en esa situación, el juicio de Dios llegaría. Porque hay un pasaje en Hebreos 10, del 26 al 27, que dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El juicio. Y es por eso, hermanos, que es algo, hermanos, que nosotros debemos de predicar, de enseñar y de vivir, por supuesto, del juicio de Dios, de la realidad del pecado, de la santidad de Dios, hermanos. Porque si no, hermanos, entonces las consecuencias son terribles para el ser humano y este mundo, hermanos, se está yendo directamente cada día más a un infierno eterno y horroroso por todas las cosas que están ocurriendo y por toda la maldad que existe y porque el hombre no quiere arrepentirse de sus pecados. Y Cristo aplicó esa disciplina porque esas consecuencias del pecado son reales. Hermanos, dice ahí que aún a sus hijos, dice el versículo 23, heriré de muerte. De muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
de todas las cosas. Hermanos, viene un punto, hermanos, que podemos decir que es de aliento también para nosotros. En los versículos 24 y los versículos 25, vemos a un remanente fiel en esta iglesia. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había un remanente fiel, había un remanente de cristianos y de hermanos que estaban leales a Cristo Jesús, y que si les llegaba la muerte por causa del evangelio de Cristo Jesús, ellos iban a esperar, así como lo hizo Policarpo y así como lo hizo el otro hermano de la iglesia en Pérgamo, que por causa de Cristo murieron, por causa del evangelio murieron, porque se mantuvieron firmes ante las acechanzas de este mundo. Hermanos, y es mejor, hermanos, mantenerse firmes, ir en contra de este mundo que estar en contra de Dios. Dice ahí que no les impondrá ninguna carga más. Y es que, hermanos, eso nos lleva a Mateo 11, 28, donde Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, mientras el mundo carga con aquellos pecados, la carga de Cristo es fácil y es ligera. ¿Saben por qué? Porque Cristo te acompaña. Aún en medio de la adversidad, Cristo va a estar ahí. Cristo siempre está con sus hijos. Pero el mundo miente, dice que difícil es la vida cristiana. Sí, o sea, hay que tomar la cruz y seguirlo. Pero también nos dice de que la carga de Cristo es más fácil que la carga del pecado de este mundo. Y les dice ahí, hermanos, que es a medida que el cristiano se somete a Dios, entonces va disfrutando de una relación con Él. No busca la santificación por medio de reglas, de normas establecidas, tradiciones, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Solo llega a vivir en santidad por medio del poder del Espíritu Santo. Solamente. Hermanos, y como lo dijo en la iglesia a los líderes de la iglesia en Jerusalén, en Hechos 15, 28 y 29, vieron que muchos se habían arrepentido de sus pecados, que no eran judíos, y les dijeron, no vamos a ponerles ninguna otra carga. Simplemente dice, ahora que ustedes han recibido a Cristo, absténganse de los sacrificados a los ídolos, de ahogado, de fornicación, de las cosas. Si las obedecen y las guardan, entonces haréis bien. Pero ya ahora ha sido salvo a través de la gracia de Cristo Jesús, y ahora busca vivir en obediencia delante de Él. Y esta iglesia se mantuvo fiel y se mantuvo firme. Que no te dé pena, hermanos, decir que eres cristiano, que asistes a la iglesia, que tu testimonio, donde quiera que tú vayas, en el centro de trabajo, en tu hogar, en tu casa, donde sea, tus estudios, tú puedas decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano y sigo al Señor Jesús, ¿verdad? Y si alguien viene y quiere comprometerte a que hagas algo que no está bien, dile, yo soy cristiano, hijo de Dios, yo no comparto, porque la palabra de Dios dice que es pecado. Un remanente fiel les exhorta, hermanos, en el versículo 25, a que retengan ellos lo que ellos ya tenían. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retenedlo hasta que yo venga. Y ese retenerlo, hermanos, es un mandamiento, está en imperativo ahí. Les exhorta a que se aferren a lo que ya ellos estaban haciendo, hermanos, con las virtudes que nosotros vimos. Síganlo haciendo, pero no dejen que la inmoralidad minimice la santidad de Dios en su vida. No lo permitan más. Y termina, hermanos, los últimos versículos con la recompensa para esta iglesia. Al que venciere y guardare
mis obras hasta el fin, oigan, mis obras hasta el fin las guardare, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La recompensa es para quienes, para los que vencieren, para los que se mantienen firmes. ¿Por qué? Porque quien se mantiene firme, hermano, es porque ha recibido el Espíritu de Dios. Quien se mantiene firme, hermanos, quien vence es aquel, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios esté en su vida y lo guía, y que es salvo a través del sacrificio de Cristo. Y le dice ahí que la característica de los vencedores es que guarden mis obras hasta el fin. Perseverancia. Perseveremos, hermanos. Y dice que tendrá autoridad sobre las naciones, porque la palabra de Dios dice que somos nación santa, somos reyes, somos sacerdotes, hermanos, y ese privilegio en este mundo donde minimizan y pisotean por lo general aquel que sigue la verdad, y donde se exalta aquel que sigue la corrupción, la falsedad y la mentira. Pero dice, en aquel momento, en un futuro, dice, cuando Cristo venga y reine, compartirá eso con los cristianos. Qué privilegio de parte de Dios. Y dice que recibirá la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana nos da a entender que seremos participantes de la gloria de Cristo en su reinado. Como lo dijo el profeta Daniel en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, qué privilegio reinar con Cristo Jesús. Reinar con Cristo Jesús. Y exhorta a la iglesia. Para concluir, hermanos, en el mensaje de esta iglesia, Cristo se presenta como el Hijo de Dios, con ojos como de llama de fuego, para entrar en juicio contra el pecado. Pero también describe las cualidades espirituales de la iglesia, en las cuales había sido constante y las habían ido perfeccionando: el amor, la fe, la paciencia, hermanos, el servicio. Pero tenía contra esta iglesia que toleraba la inmoralidad. Permitió que la santidad de Dios fuera minimizada por los pecados que esta sociedad considera como algo normal. Pero el remanente de esta iglesia permanecía fiel, esperando la recompensa de no de este mundo, sino una recompensa eterna de parte de Dios. Esto nos llama a nosotros, hermanos, a que nos perfeccionemos en el amor, a que nos perfeccionemos en la fe, en el servicio, en la paciencia, que nuestro carácter sea transformado cada vez más y ser parecido, ser semejante a Cristo Jesús. Que nuestra vida no se caracterice, hermanos, por la inmoralidad y por la impureza de este mundo, sino por una vida en santidad y lealtad a Dios, que eso, hermanos, ya ni se habla, porque la santidad a muchas personas ya no les gusta, ni a los cristianos. Yo creo que ustedes no, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, que desear la santidad, vivir una vida en santidad y lealtad a Dios. No permita que este mundo moldee su forma de vivir. Si no, hermanos, vayamos en contra de la corriente de este mundo. Vayamos, hermanos. La pregunta es, ¿qué tienes que dejar hoy que te aleja de Dios? ¿Hay algo que tú estás haciendo hoy? ¿Hay algo que tú tienes en tu vida y te está alejando de Dios? ¿Qué es? Identifícalo y, ¿sabes? Córtalo de raíz. Identifícalo y córtalo de raíz. ¿A qué le estás permitiendo en tu vida que entre y que no te permita vivir en santidad? Córtalo de raíz. ¿Qué necesitas hacer o qué debes dejar de hacer?
Si eres cristiano, hay algún pecado que te ha parecido difícil de dejar, córtalo. Si usted no es un creyente, lo primero que usted tiene que hacer es decir: yo recibo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Qué cosas estás haciendo hoy, hermano, hermana, que está disminuyendo tu santidad delante de Dios? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual te has desanimado, te has desinteresado de tu vida espiritual? ¿Estás más interesado por las cosas de este mundo, por satisfacer los deseos de este mundo, que por satisfacer a Dios? Identifica, hermanos, cuál es el motivo y arrepiéntete de tu pecado. Vuelve hoy a Dios. Ponte a cuentas hoy con Dios. No lo dejes para mañana, porque el mañana nosotros no lo conocemos. Arrepiéntete hoy y pon tu vida en las manos de Dios. Vamos a orar. Inclinen su rostro, hermanos. Cierren sus ojos. En reverencia, en una actitud de reverencia a Dios. Y reflexiona, hermanos, en esas preguntas. ¿Qué te aleja hoy de Dios? ¿Qué tiene que cortar de tu vida hoy?